Bendiciones, amados y hermanos y amigos. Les saludamos, ¿cierto?, en esta tarde de este día martes, en el poderoso, eterno y glorioso nombre de nuestro amado y buen Salvador Jesucristo. Damos gracias en esta tarde, ¿cierto?, por tener este privilegio de parte de Dios de estar, ¿cierto?, ocupando este medio, esta red social, con el propósito de anunciar el Evangelio de Jesucristo. Así que agradecemos a Dios Todopoderoso, ¿cierto?, por esta instancia, por este servicio en línea. Y también agradecemos a Dios por su vida, ¿cierto?, que el Señor le ha guardado, le ha protegido también. Y agradecemos también por los hermanos que se van a ir integrando, ¿cierto?, a este servicio de la palabra del Señor. Agradecemos a Dios también por todos aquellos hermanos, ¿cierto?, que están compartiendo los videos. Damos gracias a Dios por ellos, ¿cierto? Hay hermanos que no tienen Facebook, ¿cierto? No tienen quizá un teléfono inteligente como para conectarse, tampoco cuentan con internet. O si bien tienen internet, pero no tienen Facebook. Pero ellos, gracias al Señor, están también disfrutando de la palabra del Señor a través de nuestro canal en YouTube, ¿cierto? También hay hermanos que también están ahí, ¿cierto?, alimentándose de la palabra del Señor. Y por qué no decirlo, también compartiéndolo, ¿cierto?, a través de WhatsApp, porque esa es una de las cosas que inicialmente hemos estado pidiendo, ¿cierto?, que nos ayuden a proclamar el Evangelio de Cristo. Usted dirá, ¿cómo puedo ayudar yo? Es muy simple, la forma muy simple de ayudarnos, ¿cierto?, es de poder compartir los videos, ¿cierto?, a un familiar, un amigo. Tras de estos videos, ¿cierto?, estamos orando al Señor, estamos pidiéndole a Dios con todo nuestro corazón que esta palabra pueda llegar a muchas personas y mucha gente pueda ser bendecida, porque realmente ese es el objetivo principal de esta transmisión, ¿cierto?, que el nombre de Cristo sea puesto muy en alto y que muchas almas puedan venir, ¿cierto?, al conocimiento de la verdad. La palabra del Señor dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios, ¿cierto? Ese es el anhelo de Dios. ¿Cuánto más nosotros tenemos que proyectar esta palabra? Recordemos que el Señor, cuando se le apareció a sus discípulos, le encomendó esta gran comisión y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y dijo: y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos una responsabilidad delante del Padre de poder difundir esta palabra de vida, esta misma palabra que en una ocasión llegó a nuestros corazones. De la forma como haya llegado, eso no importa, quizá a través de la radio, a través de la televisión, a través de un amigo, quizá de muchas formas Dios puede ocupar, ¿cierto?, para hacernos llegar el Evangelio. Hoy en día nosotros tenemos esa responsabilidad de predicar este Evangelio. Quizás no todos podemos estar acá al frente, pero de qué forma nos podemos ayudar en esto es de compartir el video, ¿cierto?, de compartir la palabra del Señor. Muchas veces tenemos facilidad, ¿cierto?, en las redes sociales para compartir otro tipo de cosas, ¿cierto? Compartamos el Evangelio de Cristo, anunciemos que Cristo viene pronto, que Cristo está vivo y que Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. En esta tarde a Él le rendimos toda la gloria, toda la honra, todo lo que es alabanza, todo lo que es adoración, sea para nuestro Dios. Así que en esta hora le damos la más cordial bienvenida, ¿cierto?, a nuestros hermanos. Por ahí veo a nuestro hermano Mauricio, Dios le bendiga en grandes maneras. A nuestra hermana Marisa Rojo, ¿cierto? Y así los que se van a ir sumando en esta transmisión. Como decía inicialmente, estamos muy contentos, muy agradecidos del Señor por poder tener este día en la presencia del Señor. La Biblia dice que en la presencia del Señor, ¿qué es lo que hay? Hay plenitud de gozo. No puede haber un corazón entristecido en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la abundancia del gozo no te permite y no me permite a mí estar triste, estar bajo una preocupación. No, la palabra del Señor dice: venid a mí todos los cansados y los trabajados, que yo os haré descansar.
En Jesús encontramos el descanso, no solamente para nuestra alma, sino para todo nuestro ser, para nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Dígame usted que cuando no venimos a la presencia del Señor, todos esos achaques físicos, esas dolencias que muchas veces tenemos, desaparecen, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Entonces la palabra no se puede contradecir. Cuando dice que hay plenitud de gozo, la palabra gozo, el significado en sí de la palabra gozo significa la fuerza. Entonces Dios nos da la fuerza, nos da el vigor, se nos va el cansancio, se nos va el dolor, la migraña, se nos va cualquier molestia física. Yo lo he experimentado, ¿cierto? Lo he vivido en carne propia. Muchas veces había llegado, ¿cierto? Al local, a la iglesia, cansado, agotado. Pero cuando viene la presencia del Señor, nuestras vidas son renovadas. Que Dios les bendiga en esta noche o en esta tarde, ¿cierto? Tarde, noche acá. Desde la región de Valparaíso saludamos a todos nuestros hermanos que están en la ciudad de Valle. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús a cada uno de ellos y así a todos los amigos que de una u otra manera están viendo, ¿cierto? Y están compartiendo esta palabra de parte de nuestro Dios. Bueno, vamos a ir realmente a lo que nos convoca, ¿cierto? Ya se terminó, como hemos dicho en otras ocasiones, el tiempo reglamentario, ¿cierto? De aviso, de saludo y de todo lo que puede surgir en esto, porque en esto pueden surgir muchas cosas. Yo le he dicho al Señor, Señor, yo no quiero llevar mi agenda, no quiero llevar mi protocolo, no quiero llevar mi mensaje, yo quiero que esta del Espíritu Santo pueda tomar lugar en cada uno de nosotros, que esta palabra de Dios fluya en cada corazón y provoque, ¿cierto?, lo que tiene que provocar. Sí sé una cosa, mis amados, que la palabra no va a volver vacía. Yo le digo al Señor, y ayúdame a orar por esto, Señor, una palabra es suficiente para que una vida sea transformada y sea cambiada. Dios nos bendiga, vamos a lo que nos convoca. Bueno, en esta ocasión vamos a compartir, ¿cierto?, la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Génesis. Mire, el libro de Génesis, vamos a hablar, ¿cierto?, en el capítulo 4, libro de Génesis. Este es el primer libro de la Biblia. Libro de Génesis desde el capítulo 4, ¿cierto?, desde el verso 1 en adelante. Ahí vamos a estar compartiendo una poderosísima palabra de nuestro Dios. Libro de Génesis, capítulo 4, del verso 1, le damos lectura, ¿cierto?, con reverencia, en el nombre poderoso de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, dice tu palabra, Señor, que quién es el hombre para que de él tengas memoria, o el Hijo del Hombre para que le visites. Padre, en esta tarde nos sentimos privilegiados de parte tuya,
de poder haber sido considerados tus hijos. Tu palabra dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en tu nombre, usted nos dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Gracias, Señor, por esa validación del cielo. Gracias por los hermanos que están, Dios mío, en esta hora conectados, Dios mío, en este en vivo, Señor. Y así por los que se van a conectar, Dios mío, como también por aquellos que van a ver este video. Padre, les bendecimos a cada uno de ellos. Espíritu Santo, fluye en nuestros corazones a través de esta palabra. Que esta palabra sea glorificada en cada vida y en cada corazón. Y sea, Señor, llenando la necesidad de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Dios nos bendiga, hermanos. Dios nos ayude en esta hora, ¿cierto? Esta es una palabra que ha sido anunciada, que ha sido predicada. Pero en realidad, si nosotros la vemos con los ojos del Señor, ¿cierto? Vamos a ir encontrando algunas cosas. Mire, en primera instancia, ¿cierto? Para poder hablar de esta palabra, todos conocemos esta historia, ¿cierto? De estos dos hermanos. Recordemos que estos dos hermanos eran, ¿cierto? Hijos de Adán y de Eva. Hace unos días atrás hablábamos, ¿cierto? De Set, que fue el que sustituyó a Abel cuando Caín, ¿cierto? Se levantó en contra de su hermano, le quitó la vida. Entonces Dios le dio otro hijo a Adán y Eva, que fue Set. Ese vino a tomar el lugar de Abel. Pero aquí lo que vamos a hablar en esta hora, mis amados hermanos, ¿cierto? ¿Cuál fue realmente la base de esta situación? ¿Cuál fue el punto principal? ¿Por dónde todo esto se gatilló, ¿cierto? Para que podamos ir entendiendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hubo de por medio, ¿cierto? Hubo de por medio una ofrenda. Cuando nosotros hablamos la palabra ofrenda, quizás lo primero que vamos a pensar y nos va a venir a la mente es algo material, ¿cierto? Algo monetario. Pero no representa en su totalidad eso la ofrenda, no es solamente algo material, porque cuando nosotros hablamos, como decía, de ofrenda, vamos a pensar, lo primero que vamos a pensar en algo monetario, en algo material. ¿Qué es la ofrenda? ¿Qué es una ofrenda? No sé si usted se ha preguntado. Una ofrenda, ¿cierto? Es un obsequio, ¿cierto? Es una dádiva o un don, un regalo, un presente, como usted quiera llamarlo. Eso es una ofrenda. Es un obsequio, una dádiva o un don, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿para qué se ofrece eso? ¿Cuál es el propósito de esa ofrenda? El propósito de la ofrenda, ¿cierto? Se ofrece en muestra de reconocimiento, gratitud o veneración, que en este caso es hacia Dios. Entonces la ofrenda es un obsequio, es un presente, es algo físico, pero no es en su totalidad eso la ofrenda. También se puede ver en el ámbito espiritual. Entonces, ¿cuál es la causa, cierto? ¿Cuál es el propósito de la ofrenda? Es en muestra de reconocimiento y gratitud o veneración, en este caso, hacia Dios. No es que Dios, escúcheme bien, esté preocupado de esas cosas materiales, no. Eso es el medio, ¿cierto?, para poder realmente validar lo que nosotros decimos tener por Dios. ¿Me explico? La Biblia dice una cosa, ¿cierto? Dice, si me amáis, ¿cierto? ¿Qué dice el Señor? Guardar mis mandamientos. Entonces, muchas veces nosotros nos quedamos en el dicho, Señor, te amo, Señor, quiero servirte, Señor, quiero hacer esto otro, pero Dios también quiere ver un ejercicio, quiere ver que nosotros podamos ir materializando eso, poniéndolo por obra. Entonces la ofrenda es poner por obra, ¿cierto?, el reconocimiento y la gratitud y el agradecimiento delante de Dios. Esa es la forma, ese es el medio que usted y yo vamos, ¿cierto?, a afirmar lo que realmente estamos diciendo. Entonces la ofrenda, ¿cierto?, es un reconocimiento, es una gratitud o una veneración. La palabra como tal, ¿de dónde proviene la palabra ofrenda? La palabra como tal, ¿cierto?, proviene del latín oferenda, que significa cosas que se han de ofrecer. ¿Por qué le hago esta introducción? Para que podamos entender realmente el concepto bíblico, para que podamos entender la base bíblica. Aquí nosotros nos encontramos con una cosa, ¿cierto?, demasiado importante. Y dice aquí en este libro de Génesis capítulo 4,
versículo 3, ¿cierto? O vámonos al versículo 1, ¿cierto? Para que entendamos una cosa. Dice, conoció a Adán su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová se adquirió varón. Caín fue el primogénito de Adán. Bendito sea nuestro Dios. Fue el primogénito, fue el primero, ¿cierto? Dice verso 2, después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Eso era como un poco el oficio, ¿cierto?, común que había en ese tiempo, ¿cierto? Si pudiéramos decir, Caín, ¿cierto?, fue labrador de la tierra. En estos tiempos podríamos decir que fue agricultor, ¿cierto? Fue un agricultor. Y quizás, ¿cierto?, Abel como pastor de ovejas, ¿cierto?, podía haber sido un criancero, ¿cierto?, como para que usted pueda entender. Entonces, eso era un poco el oficio en esos tiempos relacionado con los ganados, ¿cierto? El labrador de la tierra, la parte de la agricultura. Ese era como el fuerte, digamos, la parte laboral. Y dice, verso 3, dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y dice el verso 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Bendito sea nuestro Dios. Tenemos que entender una cosa, que aquí lo que queremos resaltar no es realmente el volumen, ¿cierto?, de las cosas. No queremos resaltar, digamos, la cantidad, porque Dios no está mirando eso. Dios realmente no está mirando la cantidad, no está mirando el volumen. Aquí Dios ve otra cosa. Otra cosa, porque Dios ve mucho más allá de lo que nosotros vemos, ¿cierto? Vamos a tomar un ejemplo para ir, ¿cierto?, afirmando lo que le estoy diciendo. Jesús, ¿cierto?, cuando la mujer, ¿cierto?, la ofrenda de la viuda, ¿cierto? Usted ha leído esa palabra en el Nuevo Testamento. La ofrenda de la viuda, ¿cierto? Jesús ve la actitud. Ahí está el punto. Jesús ve la actitud de nuestros corazones. Esto lo puse yo aquí. Jesús ve la actitud de nuestros corazones. Mire, más que el volumen o la cantidad. Jesús no está preocupado por lo mucho que pueda hacer usted o por lo mucho que pueda hacer yo. Jesús está viendo y está evaluando y está pesando y está filtrando la actitud con la que usted y yo hacemos las cosas. Y aquí vamos a ver qué pasó con este Caín, o con Abel y con Caín, que hubo un tema. Jesús ve la actitud de nuestros corazones más que el volumen o la cantidad. En Lucas capítulo 21, en el verso 1 al 4, mire lo que dice Lucas 21 del 1 al 4. Dice, levantando los ojos, esto Jesús, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Mire, de las cosas que Jesús se está, digamos, está viendo. Dice, y vio también una viuda muy pobre. Mire el contraste, el rico y la viuda que era muy pobre. Los ricos lo tenían todo, ¿cierto? Y vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo, mire cuál fue realmente lo que Jesús dijo, o lo que Jesús realmente definió y determinó en esta actitud. Dice, y dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Y por qué? ¿Por qué dijo esto Jesús? La respuesta está en el versículo 4. ¿Sabe por qué dijo esto Jesús? Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba. Mas esta viuda, ¿cierto?, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Entonces no tiene nada que ver con el volumen, no tiene nada que ver con la cantidad. No tiene nada que ver con lo mucho que yo y usted podamos dar, sino tiene que ver con la actitud que pueda haber en nuestros corazones. Y esto fue lo que realmente el Señor, ¿cierto?, nos muestra en la palabra, en el libro de Génesis. Esta fue una de las cosas que Dios rechazó en Caín.
No rechazó su ofrenda, ¿cierto? No lo rechazó a él, porque la Biblia dice que él no hace excepción de persona, pero sí Dios pesa la actitud que hay en nuestros corazones. Entonces aquí nos damos cuenta de una cosa, ¿cierto? No es por la cantidad, no es por el volumen. Entonces Dios vio la condición. Dios ve siempre la condición. En una ocasión cuando Samuel fue a buscar al ungido, ¿cierto? A la casa de Isaí, padre de David, Dios le dice una cosa a Samuel. Le dice, tú estás viendo lo que está delante de tus ojos. Pero ¿qué dijo? Yo veo el corazón, yo veo más allá. Entonces muchas veces nosotros hacemos una evaluación. Nosotros clasificamos a ciertas personas en base a lo que vemos. A lo que vemos con nuestros ojos carnales. Pero Dios llega mucho más allá. Dios vio la condición. Entre paréntesis, situación de Caín, la cual rechazó categóricamente. Ese fue el factor principal. No es que Dios haya menospreciado la ofrenda de Caín, no. Él rechazó realmente, ¿cierto?, la condición que había en él, en su interior, la cual rechazó categóricamente. Y aquí nos damos cuenta, dice, ¿cierto?, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Miró primero a Abel, le agradó a Abel y por ende también lo que él hizo para Dios. Y dice aquí en el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. No es que menospreció la ofrenda, simplemente no le agradó la actitud que hubo en Abel y por ende no le agradó lo que él hizo, la ofrenda que le trajo para él. No le agradó a Dios. Entonces Dios miró el corazón, miró la actitud que había en él. Si bien es cierto, los dos trajeron una ofrenda a Dios. Quizás uno trajo, ¿cierto? Ahora, una cosa que dice aquí que Abel trajo de los primogénitos, de lo primero, de lo más gordo, en palabras simples, trajo de lo mejor. ¿Por qué? Porque quiso hacerlo para Dios y lo quiso hacer con excelencia. Y este hombre lo hizo, ¿cierto?, con su corazón y no por un deber. ¿Cuántas veces nosotros, mis amados hermanos, hemos hecho cosas por deber, hemos hecho cosas por obligación, hemos hecho cosas por otras personas, pero no hemos comprometido nuestro interior para Dios? Y nos hemos olvidado que Dios está pesando la actitud que hay en nuestros corazones. Entonces vio la condición y la situación de Caín, la cual rechazó categóricamente. Pero no miró con agrado a Caín. Porque si hay una aprobación de Dios en mi vida y si hay una aprobación de Dios en tu vida, todo lo que tú y yo hagamos para Dios va a ser realmente aprobado. La Biblia dice que si Jehová no edificare la casa, ¿sabes tú lo que realmente significa eso? ¿Sabes tú la plenitud de ese versículo? Dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Es decir, no sirve de nada que yo me esfuerce, que yo trabaje, que yo predique, que yo ore, que vaya a un lugar, que vaya a otro lugar, que salga para allá, que salga para acá. Si Dios no está validando lo que estoy haciendo, en vano trabaja los edificadores. Que es en vano, es algo infructífero, es algo que no crece, es algo que no da fruto. Por eso muchas veces nos vemos anclados y hacemos cosas y pareciese que en realidad no hemos hecho nada, no hemos recibido el fruto por una causa muy importante, que la actitud de nuestro corazón no está correcta, nuestras vidas interior espiritualmente no estamos alineados delante de Dios, y a Dios no le podemos engañar. Yo y usted nos podemos engañar, nos podemos mostrar diferentes, pero Dios nos ve mucho más allá de que estos ojos carnales pueden ver. Si Jehová no edificare la casa, parece que Caín no conocía este versículo. Si Jehová no edificare la casa, dice que en vano trabajan los edificadores. Yo no sé lo que ustedes entienden en esa palabra. Aquí Abel tuvo una condición diferente a su hermano.
Y vamos a ir viendo algunos versículos en el Nuevo Testamento que muestra un poco la biografía, que muestra un poco cuál era el estilo de Caín, y realmente no hablan cosas muy agradables de su persona. Es como que empiezan a desmascarar realmente quién era Caín. Bendito sea nuestro Dios. La Biblia señala, ¿cierto?, que Caín no era de buen proceder. Entonces, cuando usted y yo, ¿cierto?, nos encontramos con alguien en la vida, ¿cierto?, en el vivir diario, que no es de buen proceder de su corazón, ¿cierto?, eso automáticamente uno lo pueda percibir. La Biblia señala que Caín no era de buen proceder. Y yo pongo aquí una pregunta para todos nosotros. Yo pongo aquí una pregunta, hermano, en esta tarde, en este servicio. La pregunta es: ¿se manifiesta la envidia entre los cristianos? Esa es la pregunta que les pongo en esta hora. Respóndase usted a sí mismo en su corazón. Yo le digo que sí. Yo le digo que se manifiesta la envidia entre los mismos cristianos. En Primera de Juan, mire lo que habla acerca de Caín. Mire la biografía de Caín, ¿cierto?, para que veamos que realmente era como persona. En Primera de Juan capítulo 3, verso 12, ¿cierto? Mire lo que dice. No como Caín. Aquí Juan está hablándole a la iglesia, ¿cierto? Le está dando un consejo, ¿cierto? Le dice: no como Caín, que era del maligno. Dice que era del maligno. No como Caín, que era del maligno. Es decir, en palabras bien fuertes, Caín era del diablo, porque dice aquí: no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. Se levantó en contra de su hermano. Ese fue el primer homicidio en la Biblia, en la persona de Caín, que atentó en contra de su propio hermano. Sangre de su sangre, se levantó en contra de él. ¿Por qué razón se levantó en contra de él? ¿Sabe por qué? Porque a este hombre le vino la frustración. Y cuando un hombre, cuando una mujer está frustrado, es capaz de cualquier cosa, hermano. Es capaz de cometer cualquier locura. Bendito sea nuestro Dios. Dice: no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. Y aquí dice Juan: ¿por qué causa le mató? Aquí está la respuesta. No es que yo le esté poniendo de más. ¿Por qué causa le mató? Primera de Juan, si tiene su Biblia, búsquelo ahí o tome nota. Primera de Juan, capítulo 3, verso 12. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Dice: porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Las obras de Caín eran malas y las de su hermano eran justas. Entonces él atentó en contra de él. ¿Por qué? Porque no fue acepto delante de Dios, y eso le produjo realmente frustración, y la frustración lleva al hombre, a la mujer, a cometer cualquier error de cualquier índole. Entonces Jehová dijo a Caín, verso 6 de Génesis 4, 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? La palabra ensañar, mire lo que significa ensañar. Es irritar, es enfurecer. Ese hombre estaba enfurecido porque Dios había rechazado la actitud de su corazón, porque Dios le había rechazado su ofrenda. Este hombre se había ensañado, estaba irritado, estaba enfurecido. También se entiende por la palabra ensañar, se entiende también que significa deleitarse en causa, dice deleitarse en causar el mayor daño y dolor posible a quien ya no está en condiciones de defenderse. Eso es ensañarse. Se ensañó de su hermano que estaba vulnerable, lo invitó al campo a dar una vuelta. Mire la actitud que tenía Abel. Él no estaba pensando algo malo de su hermano. Así, cuando hay un corazón de Dios en tu vida, cuando hay un corazón de Dios conforme a Dios en tu corazón y en mi corazón, no estás pensando lo malo, no estás pensando que otro te va a hacer daño. Muchas veces todas esas cosas nos juegan en contra, porque nos encontramos por ahí con algunos lobos rapaces, ciertos vestidos de oveja, que están tratando de dañar al rebaño. La Biblia señala que en los últimos
últimos tiempos entrarán hombres encubiertos, realmente lobos rapaces, que lo único que van a la iglesia a buscar algo de la carne, algo de los ojos, pero no van con una actitud de un corazón arrepentido, verdadero delante del Señor. Mucha gente está disfrazada en el Evangelio, mucha gente no ha tenido un encuentro con el Dios del cielo, por eso sus vidas no han cambiado, no han sido transformadas. Este Caín era del maligno y sus obras eran malas. Todo lo que él proyectaba estaba bajo oscuridad. Tú y yo no podemos andar en la oscuridad. La Biblia dice, y bien explícita, que me llamó a mí desde las tinieblas y te puso en la luz. Tú tienes que ser luz en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, donde quiera que estés, tienes que ser la luz de Cristo. Bendito sea nuestro Dios. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te enfureciste? ¿Por qué tu rostro se cambió? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Ese hombre se frustró. Dígame usted cuánta gente hoy en día no anda frustrada por la vida, y hablo de cristianos. Tan frustrados en su corazón por alguna situación que les pasó en la iglesia. Mire, lo invito a todo el día jueves, vamos a estar desarrollando una palabra de parte del Señor y le vamos a titular, se llama Raíz de Amargura. Y qué terrible es, hermano. Qué terrible es cargar una raíz de amargura. Porque esa raíz de amargura hace una fisura en el corazón, produce una herida. Y el hombre habla, se para en esa herida y desde ahí predica, desde ahí le enseña. Hay gente que realmente dan ganas de taparse el oído cuando predica. Porque están hablando de su dolor, están hablando de su herida, están hablando de su falta de perdón. No vamos a profundizar más. El día jueves lo dejo invitado, vamos a compartir una palabra, lo vamos a titular La raíz de amargura. Pero volviendo a lo que estamos leyendo, aquí, cierto, Caín se ensañó, se enfureció. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Verso 7, si bien hicieres no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Este ya lo había premeditado. Este ya lo tenía en su corazón abrigado. El mal que le iba a hacer a su hermano. Por eso la Biblia dice que primero viene a nosotros. ¿Qué viene? La concupiscencia. La concupiscencia es el deseo, es el apetito. Primero Satanás siembra en tu corazón y en mi corazón la concupiscencia, el apetito, el deseo. Ese deseo, cuando tú lo abrigas en tu corazón de cualquier tipo de deseo que sea incorrecto, eso empieza a incrementarse, empieza a crecer gradualmente hasta que da a luz el pecado. Este hombre ya lo había premeditado atentar en contra de su hermano. Mire, yo quiero decirte una cosa, mi amado hermano, si usted y yo no estamos a cuenta, si yo y usted cargamos algún rencor, alguna falta de perdón. Aquí vemos el primer homicidio en la Biblia que hubo, donde se levantó Caín en contra de Abel, le quitó la vida, pero también hay hombres y mujeres que son homicidas, pero espiritualmente. La Biblia lo señala de esa manera. Bendito sea nuestro Dios. Yo lo titulé Homicidas Espirituales. Primera de Juan, capítulo 3, verso 15. Mire que esto que es fuerte, hermano. Esto es muy fuerte. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Es decir, Dios los pone a toda persona que no ama a su hermano y aborrece a su hermano, lo pone en la categoría de los homicidas. Y dice la Biblia que ni los homicidas ni los borrachos tendrán parte y arte en el reino de los cielos. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Así que no es necesario que usted agarre un arma blanca o un armamento y le quite la vida a alguien para ser homicida. Solo basta con aborrecerlo, solamente basta con no amarlo. Es suficiente para que usted y yo delante del cielo, cierto, tengamos la categoría de un homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Sabéis que ningún homicida, dice, tiene vida eterna permanente en él. No puede. Por eso que aquí dice que Caín era del maligno, porque sus obras eran malas. Y cierto, y se levantó en contra de su hermano. Quizás tuvo envidia en contra de su hermano, porque su hermano andaba en lo correcto, andaba en la luz, quería agradar a Dios.
Muchos se le van a levantar en contra de tu vida y te van a decir, ¿para qué tan fanático? ¿Para qué tan cristiano? Que hace esto otro, si total Dios igual te va a recibir. Mucha gente va a tratar de dañarte tu corazón, tu vida. La maldad y la actitud del corazón, eso encamina a la muerte, hermano. El libro de Judas, capítulo 1, verso 11, mire, hablan de Caín. Mire, si los escritores esto no hablaron muy bien, entonces no estamos vendiendo a Caín, porque dice aquí, mire, Judas, capítulo 1, verso 11, dice, ¡ay de ellos! Porque hay un signo de exclamación, dice, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro de error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Es decir, eso a uno lo lleva a la muerte. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Esto es una palabra para estos tiempos, hermano. No solamente nos podemos esconder detrás de un traje, detrás de una corbata. No podemos esconderlo detrás del vestir, hermano. Si nosotros necesitamos una aprobación de Dios, este hombre se frustró. Se frustró. Y dice el versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, mire así, tan naturalmente, porque el que anda en lo malo, ¿cierto? Ya no puede discernir, visualizar lo malo, entonces lo ve como algo normal, ¿cierto? ¿Qué persona puede actuar de esa manera sabiendo que va a atentar en contra de su propio hermano? Muchos cristianos han perdido el temor de Dios en sus vidas, ya no les causa nada hacer lo malo, ya lo ven parte de su vida, es más, lo ven como un estilo de vida. Bendito sea nuestro Dios. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, ¿cierto? Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Así de frío, hermano. Así de frío. ¿Por qué? Porque este hombre ya lo había premeditado. Este hombre ya lo tenía en su corazón, y cuando una persona toma una decisión en su corazón, aquí fácilmente Dios hubiese podido impedir eso, sí, Dios lo hubiese impedido. Si hubiese querido, Dios lo hubiese impedido, téngalo por seguro, porque Él es Dios, el soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Pero Dios no intervinió. ¿Sabe por qué? Porque este hombre ya había tomado una decisión en su corazón. Ya porque la maldad le había inundado su vida, su interior. Entonces cuando usted y yo damos lugar a cosas en nuestras vidas, no espere que Dios va a mandar un ángel y le va a ir a quitar eso. Ya, hijo, déjate eso, deja de hacer lo malo, deja de andar en esto otro. No. Este hombre ya había premeditado quitarle la vida a su hermano, ya lo había pensado, ¿cierto? Ya lo tenía en su corazón. Lo invitó al campo, se levantó en contra de él, le quitó la vida. Bendito sea nuestro Dios. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Bendito sea nuestro Dios. La frustración que tuvo este hombre por el rechazo de parte de Dios, de su actitud, ¿cierto? Y por ende también de su ofrenda, lo llevó a cometer cosas terribles, hermano. Entonces yo ponía una palabra, ¿cierto? ¿Se manifiesta la envidia entre los cristianos? Yo digo que sí. Yo digo que sí. Yo digo que no todas las personas son sanos de su interior. Bendito sea nuestro Dios. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Mire, Hebreo 11, aquí hay una cosa que favorece a Abel. Esto habla bien de Abel. Hebreo 11 dice, verso 4 dice, por la fe Abel, ¿cierto?, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Caín no vino con fe, no vino creyendo lo que estaba haciendo. Si yo me paro aquí o me siento acá a hablar de la palabra de Dios y no estoy creyendo lo que estoy haciendo, eso me es tomado en cuenta como un pecado. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios créale que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Caín no sabía ese texto bíblico, no lo conocía. No lo conocía, hermano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, por la fe Abel
ofreció más excelente sacrificio que Caín. Excelente sacrificio, ¿cierto? Esa ofrenda, ¿cierto? Él la hizo con delicadeza, la hizo, ¿cierto? La hizo con temor hacia Dios. La palabra, el temor hacia Dios es la reverencia, es el respeto hacia Dios. Cuando usted y yo hagamos cosas, hágala con temor, hágala con fe, hágala creyendo. Cuando ore creyendo. Si no, nunca va a poder ver la promesa de Dios en su vida. Jamás la va a poder ver. Vamos a morir orando por lo mismo. Si usted y yo oramos conforme a la palabra de Dios y a su voluntad, usted y yo tenemos la respuesta en nuestras manos, pero tenemos que tomarla por la fe. Aquí Abel, ¿cierto? Fue un hombre que tuvo ese cuidado, ¿cierto? Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Eso fue lo que lo hizo marcar diferencia. No fue el volumen que trajo el animal más gordo. Sí tuvo el cuidado de tomar de los primogénitos, de lo primero, porque usted y yo tenemos que darle a Dios de lo primero. Por eso digo, decía hace un momento, cuando yo hablo de ofrenda, no estoy hablando solamente de dinero. Tu ofrenda, hermano, puede ser tu oración, tu ofrenda puede ser tu alabanza, tu ofrenda puede ser un ayuno, tu ofrenda puede ser una gratitud delante de Dios, una expresión delante de Dios. Eso Dios lo considera como una ofrenda, pero vaya a ver usted de qué forma lo está expresando, de qué forma, cuál es la actitud que hay en nuestros corazones. Aquí en Caín hubo una actitud torcida, hermano. Es decir, Caín no alineó su corazón delante de Dios. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Eso lo validó delante de Dios, que este era un hombre justo. Dando Dios testimonio de su ofrenda muerta, aún hablan por ella. Qué mejor que la validación de Dios, qué mejor que la aprobación de Dios. Muchas personas buscan la aprobación de los hombres, muchos buscan el reconocimiento de los hombres, muchos buscan los primeros lugares en las iglesias. No necesitamos tener los primeros lugares, necesitamos presentarnos delante de Dios con un corazón limpio, con un corazón puro, para que Dios nos pueda validar delante de los hombres. La Biblia dice que Él ve en secreto, ve en los secretos, y que dice te recompensa en público. Pero Él quiere verte en secreto. La validación de Dios de los hombres. Validación de Dios de los hombres. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 14, mire lo que dice. Versículo 15. Dice, procura, el apóstol Pablo a Timoteo, ¿cierto? A este hijo en la fe, procura con diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia. La palabra diligencia significa urgencia. Hazlo pronto, hazlo rápido. Hazlo ahora ya, estás atrasado. Procura con diligencia, con urgencia, ¿cierto? En primera instancia, procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado Dios, el que nos da la aprobación. Por eso decía hace un momento, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. No sirve de nada, hermano. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muchos buscan validación de los hombres, muchos buscan reconocimiento de los hombres, muchos buscan los aplausos de los hombres, muchos buscan muchas cosas de esta vida. Busca el reconocimiento de Dios. Cuando Jesús estaba siendo bautizado en la ribera del río Jordán por Juan el Bautista, literalmente se abrió el cielo y de en medio del cielo vino una voz audible que dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. La palabra complacencia significa agrado, contentamiento, alegría. Aquí dice que Dios no miró, ¿cierto? No miró con agrado, pero no miró con agrado a Caín. ¿Sabe usted? La palabra agradar significa complacer, contentar, alegrar. No lo alegró, no lo contentó a Dios, no lo complació, no miró con agrado a Caín ni su ofrenda. ¿Por qué no miró con agrado a Caín y su ofrenda? Porque su corazón no era recto delante de Dios.
Bendito sea nuestro Dios. Necesitamos limpiar nuestro corazón. Necesitamos volcar nuestras vidas delante de Dios. Necesitamos tocar trompeta y decir: es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de buscar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. No podemos estar por una llave sacando dos tipos de agua. Dice que por una abertura no puede salir agua dulce ni agua salada. ¿Qué eres tú, cristiano o no cristiano? Porque término medio Dios no los va a querer. Si tú miras el Apocalipsis, cuando rechazó esa iglesia, ¿por qué? Porque le dice: porque no eres frío ni caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. El vómito viene de adentro hacia afuera. Es triste decirlo, de la iglesia van a ser muchos expulsados por Dios, hermano. Porque el vómito viene de adentro hacia afuera. Te vomitaré de mi boca. Bendito sea nuestro Dios. Alineémonos delante de la presencia del Señor. No miró con agrado a Caín y su ofrenda, pero sí miró con agrado a Abel y su ofrenda. Es decir, si tú y yo estamos alineados delante de Dios y estamos a cuenta con Dios, todo lo que tú hagas va a prosperar. Todo lo que tú hagas va a ser de bendición. Donde quiera que vayas vas a ser de bendición. ¿Por qué el cristiano no es de bendición muchas veces? ¿Por qué no sobresale donde trabaja, donde quiera que esté? ¿Por qué no marca diferencia? Porque su corazón no está alineado delante de Dios. Este hombre Caín trajo una ofrenda, trajo un presente delante de Dios. Hizo exactamente lo mismo que hizo su hermano, pero Dios pesó el corazón. Dios pesó la actitud. Dios puso el filtro ahí, automáticamente el escáner espiritual, y dijo: no, este no viene correctamente. ¿Cuánta gente no llega muchas veces a la iglesia por otras razones, por otras circunstancias, y realmente Dios los está pesando y está diciendo: tu alabanza no me está llegando al cielo, tu cántico tampoco, tu oración menos está llegando a la presencia de Dios? Pero cuando tú oras con un corazón contrito y humillado, aleluya, sientes la presencia de Dios, sientes el gozo, te dan ganas de salir corriendo, quieres estar en la presencia de Dios. Hace un momento, cuando iniciaba el servicio, decía: en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Es como una atmósfera, hermano, es un ambiente tan maravilloso que si tú te mueves a la derecha está Dios, si tú te mueves a la izquierda está Dios, si tú te mueves al frente está Dios, si tú retrocedes hacia atrás está Dios. Es la atmósfera, es la presencia del Señor. Y no con eso te estoy diciendo, hermano, que somos perfectos. Nada de nosotros somos perfectos. Si tú me miras a mí, vas a encontrar muchos errores. Vas a encontrar muchas falencias. Pero aquí lo que importa es la aprobación de Dios. No agradó, ¿cierto?, a Caín. No le agradó a Caín ni su ofrenda. Bendito sea nuestro Dios. Y algunos piensan que con dar mucho, ¿cierto?, están agradando a Dios. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque Dios no está preocupado de nuestras cosas materiales. La Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata. No estoy diciendo que usted no siembre en la iglesia. Hagámoslo, ¿cierto? Ayudemos a la congregación, ayudemos para los gastos de la iglesia, pero Dios no está realmente evaluando eso, está viendo la actitud. Esta viuda dio de todo lo que tenía, de todo su sustento, y dice que los ricos daban de lo que les sobraba. ¿Cuántas veces no hemos sido de repente así descomedidos para Dios? Y hemos dicho: no, si total es para Dios, vamos a predicar al púlpito, no, lo que salga, no va a ver qué dice el Señor. No, si yo no sé nada. No, hermano, prepárese, busque de Dios, hágalo con temor, hágalo con temblor. Es para Dios, y para Dios es lo mejor. Lo mejor de su tiempo en la mañana, lo mejor de su horario. ¿Cuántas veces nos levantamos, lo primero que hacemos, tomamos desayuno? Vamos a la presencia del Señor, a buscar su rostro. Que Dios nos bendiga, hermanos, Dios les guarde. No estamos enojados para nada. Todo lo contrario, ¿cierto? Estamos contentos. Estamos agradecidos de parte del Señor por todo ese fluir del Espíritu Santo. Yo debo aclarar, debo decir, hermano, que estoy contento porque la presencia de Dios está en nuestras vidas, y eso es lo maravilloso. Yo sé que hay muchos obstáculos en estos tiempos, ¿cierto?, de ir de un lugar a otro. Quisiéramos nosotros salir de acá de la región, y hace muchos meses que no viajamos a la ciudad de Ovalle, ¿cierto?, a ver nuestras familias. Pero independiente a eso, damos gracias al Señor, hermano, porque su presencia ha sido permanente para con nuestras vidas. Y espero que en su vida también
nunca falte la presencia de Dios, que le pueda faltar cualquier cosa a usted, a mí, pero que nunca falte la presencia de Dios. Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos, Dios les guarde, les extiendo la invitación. Con la ayuda del Señor, el día jueves vamos a estar compartiendo una palabra del Señor que la he titulado Raíz de Amargura. Y vaya que eso nos trae problemas en la vida como cristianos. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Quiero en esta hora orar al Señor. Quiero hacer una oración por sus vidas, por mi vida. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, te damos gracias en esta hora de la tarde por esta palabra, Señor, que sé que no va a volver vacía, Señor. Gracias por los hermanos que han estado conectados, Señor, por los que se han salido de la transmisión. Tú sabes cuál es la circunstancia, Dios mío. Y también por aquellos que van a ver el video, Señor, a través de YouTube. Señor, gracias por los hermanos que han estado compartiendo. Dios, que esta palabra quede establecida en nuestros corazones. Padre, te damos gracias en esta tarde, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Por ahí veo, lo saludé, ¿cierto? Inicialmente, hermano Mauricio. Dios le bendiga mucho. Hermana Tamara también, Dios le guarde, le proteja cada día a usted y a su familia. Y así a los hermanos que estuvieron conectados, ¿cierto? Y también a aquellos que van a ver el video de una u otra manera. Dios les bendiga, hermanos. Será hasta la próxima. El jueves está cordialmente invitado. Amén.